que el Espíritu Santo hable por ti, Señor, y seamos edificados en tu palabra, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. No los vamos a tener castigados toda la prédica. Bien, hermanos, estamos cumpliendo básicamente un mes desde la invasión o el ataque que hizo este grupo denominado Hamas a Israel. Durante este mes han sucedido cosas terribles que ya trascienden la situación regional que se está viviendo allí. Cuando uno ve en la televisión, uno empieza a ver el análisis de la guerra que se está viviendo allí, del ataque y de sus consecuencias. Miles de muertos del lado de Israel y ahora hay miles y miles de muertos del lado de Hamas. Una guerra que está cobrándose muchas vidas. Una guerra que ha trascendido y ya en Europa se están viendo movimientos antisemitas contra los judíos. Se están viendo incluso marchas aquí en contra del pueblo judío. En Alemania, hace pocos días, empezaron a marcar las casas de los judíos otra vez con esvásticas y ese tipo de cosas. Es una situación internacional que se está complicando cada día más. Nosotros como cristianos no podemos estar exentos de conocer, por lo menos conocer qué es lo que está sucediendo allí y saber qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Por eso la prédica del día de hoy se llama La Biblia y la historia moderna. Porque muchos podrían decir que esta guerra tiene un mes, algunos podrían decir que tiene 60 años desde la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros sabemos que esta guerra tiene por lo menos 5.000 años. Por lo menos. Y de eso vamos a estar conversando el día de hoy. El viernes y el sábado pasado tuve la oportunidad de estar en una convención que era inmobiliaria, pero invitaron a algunos economistas allí, de los más emblemáticos del país, de esos que dan entrevistas en televisión, y ellos hacían un análisis de la guerra desde su punto de vista económico, ¿verdad? Daban un análisis qué está sucediendo en el Medio Oriente, cómo eso va a afectar a Venezuela desde el punto de vista económico. Generalmente, en resumen, cuando hay problemas allá, el precio del petróleo sube, a nosotros nos va bien de este lado, económicamente. Y me quedé pensando, si tocara hacer un estudio de esta manera, pero desde el punto de vista cristiano, qué está sucediendo allá y cómo nos afectan como cristianos, cuáles son las consecuencias y poder hacer unas estimaciones sobre el futuro, ¿cómo lo haríamos? Entonces la palabra está aquí. La respuesta está aquí en la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos los noticieros, vemos CNN, vemos la BBC, vemos Globovisión, los periodistas empiezan a utilizar algunos términos que para nosotros deberían ser familiares, ¿verdad? Hablan de judíos, hablan de musulmanes, hablan de Hamas, pero hay unos términos que son bíblicos, hablan de sionismo, de antisemitas, de semitas, de antisemitas. Entonces nosotros, ¿qué te da a entender en principio? Te da a entender que el periodista sabe de Biblia, porque si no, ¿por qué utiliza los términos? Generalmente son personas que leen, entonces saben por qué están utilizando esos términos. Y considero que es importante que nosotros también sepamos de dónde vienen esos términos, de dónde viene esta guerra, que no es una guerra, es una guerra que es bíblica, que está en la Biblia, por decirlo así. Nosotros sabemos, ya hablando un poco de historia, que el pueblo judío fue sacado de Israel en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo vino toda una arremetida del Imperio Romano, de Tito, en contra de los judíos. Y en ese momento son esparcidos, lo que se llama la diáspora judía, por todo el mundo. Quedan sin tierra. Estamos hablando del año 70 después de Cristo, o sea, hace 2000 años. Desde aquel punto, el pueblo judío no pudo volver a la tierra prometida, que es Jerusalén, que es hoy en día Israel, pero que durante muchos años eso tuvo muchos otros nombres, muchísimos nombres. Vamos a ver si se puede ver una de las imágenes, Asiel. La primera imagen es una carta. Esta es una carta que data de 1917. Se llama la Declaración de Balfour. Es una carta
Balfour era el, digamos, ministro de Relaciones Exteriores, el canciller de Inglaterra. Esta es la primera carta en la historia moderna donde un gobierno, y en este caso la realeza de Inglaterra, declara que debería haber un espacio en Israel, que es Palestina en aquella época. Ellos declaran, oye, estamos de acuerdo, estamos con beneplácito de que en Palestina haya un espacio para los judíos. ¿Por qué? Porque es su tierra prometida. Entonces allá viene, vamos con la siguiente lámina, esta entonces se llama la Declaración de Balfour, crea un hito histórico en nuestra historia moderna de por qué los judíos migran a Israel. Y este es un extracto de la BBC donde dice, la tradición judía indica que la zona en la que se asienta Israel es la tierra prometida por Dios, ¿verdad? Ya lo vamos a ver todo esto en la Biblia. Prometida a quien, al primer patriarca, Abraham, y a sus descendientes. Y allí vamos a hacer toda una genealogía hasta Jesucristo y hasta nosotros, ¿verdad? La zona fue invadida en la antigüedad por los asirios, babilonios, persias, macedonios y romanos. Roma fue el imperio que le puso a la región el nombre de Palestina, eso no se llamaba Palestina. Y que 7 décadas después de Cristo, 70 años después, expulsó a los judíos de la tierra tras combatir a los movimientos nacionalistas que perseguían la independencia. Eso fue en el gobierno de Tito del Imperio Romano. Con el surgimiento del Islam, en el siglo 700, 700 años después de Cristo, es que nace el Islam con el profeta Mahoma, 700 años después. Palestina fue ocupada por los árabes, luego conquistada por las cruzadas europeas y al final, en 1516 o antes, se crea todo lo que se llama el Imperio Otomano. Un imperio que fue gigantesco y que dominó casi la mitad del planeta. ¿Ok? La dominación turca que duraría hasta la Primera Guerra Mundial, que es cuando se impuso el mandato británico en ese pueblo que ahora se llamaba Palestina. De allí la importancia de la carta anterior, cuando los propios británicos que estaban allí en control dicen, ya va, consideramos que aquí es la tierra que Dios le prometió a Abraham para los judíos. Y entonces fíjense qué importante el último párrafo, dice, el Comité Especial de las Naciones Unidas aseguró en su informe en la Asamblea General de 1947 que los motivos para que un Estado judío se estableciera en el Medio Oriente se centraban en argumentos basados en fuentes bíblicas e históricas. Entonces la ONU toma argumentos de la Biblia para determinar eso. Allí es donde nació el nombre de la Biblia, de la prédica, donde dice la Biblia en la historia moderna. La Biblia ha determinado la historia desde la fundación del mundo hasta los problemas actuales que tenemos, ha sido un referente. La Biblia es uno de los libros más atacados, ha sido, por alguna manera decir, se trata de quitarle su credibilidad. En otras épocas fue quemado, hoy en día con la civilización ya no se quema, pero se le sigue enviando ataques, ¿verdad? Pero resulta que qué importante es la palabra de Dios en todos los aspectos, en nuestra vida y en la geopolítica internacional. Imagínense ustedes. Vamos entonces, hermanos, a buscar, vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar desde el principio. Vámonos a Génesis, exactamente. Génesis 6. Vamos a leer del 9 al 10. Vamos a ver dónde empiezan estos términos que vemos hoy en día en el noticiero y en CNN. Dice la palabra de Dios, Génesis 9 y 10. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, que era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Allí empezamos ya a ponernos en contexto de por dónde fueron los inicios de esta guerra. Vámonos un poco más adelante. Vamos a leer allí mismo en el capítulo 9, pero del 18 al 27. Vamos a leer allí. Dios está hablando del capítulo 9. Allí mismo en el 9, del 18 al 27. Y los hijos de Noé que salieron del arca, es decir, ya pasó el diluvio, ya Dios destruyó todo el planeta a causa del pecado y empezó una nueva civilización. Todo a partir de Noé, ¿verdad? Salieron del arca.
Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Esta es una historia particular. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Una situación particular de Noé. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Andando hacia atrás es que no vieron la desnudez de su padre, sino que con respeto, que de espalda cubrieron la desnudez, cosa que no hizo Cam, ¿verdad? Teniendo vueltos sus rostros, así que no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito seas Canaán. Siervos de siervos serán sus hermanos. Siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Ok? Seguimos hasta el 27. Y dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Entonces, desde aquella bendición que proclama Noé a su hijo Sem, empieza entonces una genealogía de allí en adelante, ¿verdad? Si yo les nombro en este momento, después de leer estos versículos, de dónde creen que viene el término semita y antisemita, lo tenemos clarito, ¿verdad? Lo tenemos clarito. Entonces ya cuando estamos viendo CNN y el periodista dice que hay un movimiento antisemita, nosotros ya entendemos que hay un movimiento en contra de esta genealogía que viene desde Sem en adelante. Luego continúa, porque luego esto se transgiversa un poco y lo vamos a ver por qué. Vamos a Génesis 10. Nosotros estamos empezando esta guerra desde el principio, desde donde empezó el asunto, porque no empezó con la Segunda Guerra Mundial ni con la Primera. 5.000 años por lo menos atrás. Ok. Empieza la genealogía. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam, Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. No lo vamos a leer todo, vámonos directo al 26, porque allí está toda la genealogía. Ya esta es la última línea allí del párrafo. El 26. Y Taré, ¿no? 10, 26. Ah, sí, estamos allí. Será entonces más adelante. El último es donde habla ya de Taré. Vamos a seguir el siguiente. 10, 32. El 31. Ok. Y estos fueron sus hijos. Ok. Y estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Ok. Bueno, vamos al 11. 11, 27, 31, hermano. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Y ya empezamos con el patriarca Abraham, ¿verdad? A Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Siguiente. Vamos a ir hasta el 31. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Entonces ya nos acordamos de esta porción de la palabra de Dios, ¿verdad? Y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur a los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y allí se quedaron. Entonces, aparece en la genealogía Abraham, ¿verdad? Y la primera promesa, Génesis 12, 1, 3. Porque en el tema de las promesas es donde está el meollo del asunto. Génesis 12, 1, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Gran promesa que está allí, la promesa de Dios de bendecir a todos los hijos de Abraham, ¿verdad? Bueno, no todos los hijos, porque allí es donde Génesis 17, 19, 22, está la historia de los hijos de Abraham, con Sara y con Agar, ¿verdad? El hijo de la promesa. Vamos a leer. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Perpetuo significa que eso es para siempre, hermanos, pase lo que pase. Ahí está el pacto y ahí está esa promesa. Y en cuanto a Ismael, que es el hijo que tuvo Abraham con la sirviente, con Agar, también te he oído, y aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. También entonces de Ismael se hace una gran nación, ¿verdad? De allí entonces, después de leer el nacimiento de Isaac y de Ismael, entonces nace toda la promesa a través de Isaac para los judíos, y lo vamos a ver más adelante. Y también hay una promesa con Ismael, y allí está esa gran nación, ¿verdad? Y hoy en día está el Islam y todo ese tipo de cosas, pero es bíblico. También es una gran nación, y digamos que durante el Imperio Otomano fueron la nación más grande del mundo. Está allí, está en la Biblia. No hemos inventado nada, ¿no? Ok, vamos a leer Gálatas 4, 21 al 31. Ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Gálatas. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de esclava y el otro de libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa que acabamos de leer, ¿verdad? Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es de Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas Jerusalén de arriba, fíjense esa connotación, la Jerusalén de arriba, y ya vamos a entrar en contexto. La de arriba es la que a nosotros los cristianos estamos llamados a buscar, ¿verdad? Y por eso de esas 3 religiones abrahámicas, que están los judíos, están los musulmanes y estamos los cristianos, los que estamos en paz somos los cristianos, ¿verdad? Porque tenemos la verdad escrita en nuestra palabra, pero ya lo vamos a ver más adelante. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumbe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén, hermano. Vamos a leer hasta el 31, hermano. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguirá al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Y pareciera que ese ahora fuera ahorita, ¿verdad? Parece que fuese CNN. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de esclava, sino de libre. Amén, hermanos. Esa promesa nos alcanza hasta nosotros. Pero quiero seguir la genealogía de cómo llega hasta nosotros. Entonces, vamos a volver a Génesis, mi hermano. Génesis 35. Vamos a leer del 9 al 13. Génesis 35. Porque entonces de Isaac nace Jacob, ¿verdad? Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto
de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. De Jacob entonces nacen, que Jacob ahora se llama Israel, ¿nacen qué? Las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y entre esas 12 tribus de Israel, que hay muchas grandes, la tribu de Benjamín, de Leví, está la tribu de Judá, ¿verdad? Y de la tribu de Judá sigue esa descendencia hasta David, Salomón y hasta el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo. Génesis 49, 8, 9. Esto ya es una profecía sobre la tribu de Judá. Es una profecía. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, ¿verdad? Los demás de las 12 tribus. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león. De allí viene todo el león de Judá, ¿verdad? Esta profecía. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Amén. Esta es un versículo profético que está allí en Génesis sobre la tribu de Judá y sobre toda la descendencia que venía hacia nosotros. ¿Dónde entramos nosotros en ese árbol genealógico? ¿En qué momento nosotros somos llamados a ser coherederos de estas promesas? Vamos a leer la palabra de Dios, Efesios 2. Efesios 2, del 11 al 19, mi hermano. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, como estuvimos todos en algún momento sin Cristo, ¿verdad? Alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, lejos de la ley, incluso podríamos decir alejados de Dios, solos y abandonados, como huérfanos, sin padre, y ajenos a los pactos de la promesa, es decir, totalmente extraños a todas esas promesas de bendición que le había dado Dios, que le dio Dios a Abraham, a Jacob, a Isaac y a nosotros, porque para allá vamos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos todos nosotros y así estaban todos los gentiles y todos quienes no conocían a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en Cristo, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Qué interesante, ¿verdad? Jesucristo es la paz. Me acuerdo la prédica del pastor Angelo hace 2 semanas y decía, ustedes deben tomar posición a favor de la paz. Es correcto. Y la paz es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra paz. No hay paz fuera de nuestro Señor Jesucristo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en sus carnes las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Hermanos, que estamos llamados a aceptar a nuestro Señor Jesucristo para encontrar la paz.
que esa separación que existía, que existe hoy en día todavía, y por eso está esa guerra allí en Israel, tiene solución. Y la solución es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como el líder. Y el tema es que ese corazón duro que tienen ambos bandos, los judíos a no aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, los musulmanes por seguir la línea de Ismael, ¿verdad? Y no aceptar la promesa que está en Abraham, pues esa guerra continúa y quién sabe por cuánto tiempo continuará, ¿verdad? Hay algunas también, ya lo vamos a leer, pero indudablemente nosotros los cristianos tenemos paz porque nos las ha dado nuestro Señor Jesucristo. Hemos entonces ubicado ya los términos semitas, antisemitas, Israel, de dónde proviene el pueblo de Israel, judíos de la tribu de Judá. Nos falta uno, sionismo y antisionismo, ¿verdad? Se escucha. Y hoy en día y en las últimas semanas se ha nombrado mucho por estas cosas que están sucediendo en Alemania. En Rusia también sucedió una situación, aterrizó un avión que venía de Israel, no sé si vieron la noticia, aterrizó un avión que venía de Israel y una cantidad de antisionistas fue a tratar de amedrentar a todos los judíos que venían en ese avión, ¿verdad? Son cosas graves, entonces vuelven a sonar estos términos y nosotros tenemos que estar claros. El término sionista, ya es un término buscando de Google, es un movimiento nacionalista surgido a finales del siglo XIX en Europa, cuyo objetivo es el establecimiento de un Estado nacional judío en los territorios palestinos, dice acá. En el lugar que ellos consideran su tierra ancestral es la tierra prometida, ¿verdad? Y es que lo acabamos de leer, está en la palabra de Dios. Hace referencia al movimiento sionista que al monte de Sión, que ustedes saben es la ciudad de David, la ciudad que tomó David, ¿ok? Tenemos infinidad de referencias de Sión en los Salmos, en el libro de Isaías. Y quiero rescatar el libro de Isaías, Isaías 60, mi hermano, 11 al 14. Es una profecía de Isaías sobre Sión y se llama la futura gloria de Sión. Isaías 60, del 11 al 14. Dice la palabra de Dios. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones. Qué interesante que empieza a nombrar las riquezas de las naciones en medio de toda la diáspora judía, ¿verdad? ¿Cómo iba a saber Isaías 2000 años antes de que sucediera todo esto, ¿verdad? Pero bien, conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere, perecerá, y del todo será asolado. Qué gran profecía, ¿verdad? La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían. Y te llamarán ciudad de Jehová, Sión, santo de Israel. Hermano, cuando uno lee esta profecía, uno ya sabe cómo va a terminar esa guerra, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios que se cumple. Para nosotros, Hebreos 12, 22 al 24. Para nosotros los cristianos, que vivimos en el nuevo pacto, que dice la palabra de Dios. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Allí nos hemos acercado nosotros, mis hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo, a la Jerusalén celestial, a la justicia que solo Dios y solo nuestro Señor Jesucristo sabe hacer. Hoy es día de acción de gracias, la prédica no puede ser demasiado larga,
Pero hay una gran profecía en Ezequiel 37, 21 y 23. Es una profecía que, aunque fue escrita unos 4.000 años atrás, la vamos a leer y parece, hermano, que fuese hoy, que fuese pero de ayer, que la vi ayer en las noticias. Vamos a leerla. Ezequiel 37, 21 a 23. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Y ya sabemos, los hijos de Israel fueron esparcidos por todas las naciones y se quedaron por muchísimo tiempo sin un territorio. Y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra. Ajá. Pasamos. Me brincaste. Ok. Y los haré una nación en la tierra. En los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Empezamos a ver allí. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos. Vamos a leer también allí mismo en el 37, el versículo 11 al 14. Y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron. Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé e hice y lo hice, dice Jehová. Hermanos, ¿quién subió de la sepultura? ¿Y quién nos trajo a nosotros de las sepulturas a vida? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién nos llenó? ¿Y quién puso espíritu en nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que sabremos que Jehová es Dios cuando suceda esto. Y es que ya ha sucedido, hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos saca de las sepulturas, nos saca de muerte, como decía allí, de los huesos. Nosotros, hermanos, igual que el pueblo de Israel, durante mucho tiempo estuvimos en las sepulturas. Estuvimos muertos en pecado. Y es nuestro Señor Jesucristo quien nos saca a vida, quien nos hace copartícipes de las promesas de bendición que le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y a nosotros por ser hijos de la promesa, por haber sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que el llamado, hermanos, es a que creamos en esas promesas y en esas bendiciones que nos da nuestro Señor. Porque ¿qué sucede? Muchas veces nosotros estamos absortos de esta situación y no la creemos. No creemos las bendiciones. Incluso el mismo Abraham en algún momento no lo creyó. Podemos buscar Génesis 15:1. A veces nosotros sabemos esto, porque esto no es nuevo para ninguno de nosotros. Toda esta parte de Génesis, todas las hemos estudiado. Pero a veces no lo recordamos y no creemos en las bendiciones de las cuales somos coherederos. Lo mismo le pasó a Abraham, dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Y qué le dice el versículo siguiente? Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasco Eliezer. A veces nosotros somos así. Vemos las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a bendición, que nos llama a estar en vida, que nos llama a que Él nos va a prosperar desde el sentido que lo hablamos ayer en Los Caballeros, que es
esa prosperidad que nos da el Señor Jesucristo, que no es necesariamente económica, es el tener esa paz que nos llena, es vivir llenos del gozo del Espíritu Santo. Y a veces hacemos como Abraham, no vale, no creo que será para mí. Está escrito en Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Hermanos, somos herederos según las promesas de todas estas bendiciones. Estamos llamados a ser hijos de nuestro Señor Jesucristo, a comportarnos como Él y a ser llenos del Espíritu Santo. Estamos llamados a ser coherederos de todas las promesas de bendición que le dio a Abraham, a Isaac y Jacob, hermano. Debemos apoderarnos de esa promesa de bendición. Debemos exaltar a nuestro Señor Jesucristo cada día y debemos creer que estamos llamados a ser libres y a vivir en paz, que es lo que el Señor Jesucristo quiere para todos nosotros, los cristianos. Esa es la tarea que les vamos a dejar para esta semana, mis hermanos, que nos apropiemos de esas promesas y vivamos una vida santa, obedeciéndole a nuestro Señor Jesucristo y dándole toda la gloria y la honra a Él. Y en medio de esta situación de guerra, lo que nos toca es orar porque llegue la paz, porque conozcan a nuestro Señor Jesucristo, todo ese remanente de cristianos que está allí, porque allí están, en Israel, en Palestina, en la Franja de Gaza. Lo que nos toca es orar fervientemente, hermanos, para que conozcan la paz verdadera, para que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar entonces. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Gracias te damos por tus promesas, Señor, porque tú nos has prometido ser pueblo libre, pueblo de paz, coherederos de tus promesas, Señor. Gracias, Señor, porque hemos estudiado en tu palabra, Señor, nuestro linaje, Señor, desde Abraham hasta hoy, Señor. Gracias, Señor, porque estamos gozosos. Gracias porque con tu sangre nos compraste, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo unigénico, Jesucristo, a morir por nosotros, Señor, para hacernos salvos, para librarnos y levantarnos de las sepulturas y librarnos de la muerte que es el pecado, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser cada día más como tú y a ser santos, Señor, a seguir tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.